El diagnóstico de una enfermedad de transmisión sexual no es una sentencia de muerte. ¿Por qué se podría vivir este diagnóstico como si sí lo fuera? Siempre será interesante la reacción de alguien a lo que le ocurre, y las enfermedades son el claro ejemplo de que el fenómeno no es su interpretación. Durante la pandemia del COVID-19, mucha gente comenzó a interpretar la tos como un augurio de muerte. La preocupación que, en ese momento, tenía un claro referente en el mundo, invadió los corazones de la mayoría, y frente a esa situación angustiante, encontramos varios tipos de respuesta. La conspiranoica, bastante difundida, la alarmista, la científica, la que le exigía al gobierno resolver algo de una manera que era imposible de resolver, las discriminadoras, entre muchas otras. Pero si nos detenemos un momento en aquello que por muchos es llamado lo más objetivo del mundo, que sería la matemática, o para otros el único fundamento de su ciencia, que sería la estadística, claro está que mucho de ciencia no sabe, pero podríamos decir, y entre comillas, que objetivamente el COVID-19 no fue la enfermedad más mortal ni la pandemia con mayor cantidad de bajas. Su tasa de letalidad fue del 9.9%, o sea que estadísticamente 10 de cada 100 contagios fallecieron a causa de la enfermedad. Si hacemos un uso burdo de la estadística. Queda claro que el problema no fue ese, sino la reaparición de la imposibilidad de hacer ante la muerte. El mundo recordó que podía morir y que por tanto no se puede todo. Y ahí es donde aparece la llamada angustia de castración en una de sus muchas versiones. No es mi intención decir que debería de ser fácil o que ya lo superen. De ninguna forma, no es un proceso sencillo de trabajar. Solo que la posición ante la pérdida y la muerte, claro que implicó un diferenciador entre las personas y sus distintas posiciones subjetivas adoptadas en ese momento. Por otro lado, tenemos que las enfermedades de transmisión sexual, al igual que el COVID-19, hoy en día suelen ser menos mortales debido a los distintos tratamientos que se tienen y que en su momento no existían, por ejemplo la vacuna. Solo que cuando alguien se entera de que tiene una ETS, no se le ve como una enfermedad común, como cuando uno se contagia de gripo, salmonelosis o cualquier otra. Nadie pregunta por las causas con reticencia, pudor o asco. Esto es debido a que comer o respirar no se ven como actos prohibidos y dignos del rechazo social como son las prácticas sexuales. Desde los inicios de la psiquiatría se consideró que la conducta sexual era un indicador de sanidad mental. Esto, sumado al discurso religioso con respecto a la sexualidad, da por resultado la idea de que una persona monógama que no ha tenido relaciones más que con esta primera pareja virginal y eterna no podría contagiarse, pues no era un degenerado, era un ser puro y no pecaminoso, o al menos eso decían. Por otro lado, vale la pena agregar lo que Foucault comenta en su libro Historia de la Sexualidad, volumen 2, El uso de los placeres, donde sostiene que para el sujeto de la modernidad se estableció lo que él nombra el sí mismo de la normalidad, lo cual generó la idea de que la sexualidad escondía una verdad sobre el ser del sujeto. Por ello, era posible categorizarnos a todos según nuestra conducta sexual. Y bueno, es posible categorizarnos por cualquier rasgo. El punto es que el ejercicio de exclusión de aquellos que se consideraban anormales o antinaturales, o inclusive, aún peor, inhumanos, se extendió como parte del discurso médico. Debido a la censura y a los distintos usos de la sexualidad, se consideró que el mejor método preventivo es la abstinencia, cosa que no es falsa, pero bueno, no podemos salirnos del mundo para tener completa seguridad. Una enfermedad sexual, entonces, no habla solo de un fenómeno biológico o fisioanatómico, sino que asigna a las personas todo un papel social, una categoría al interior de un sistema cultural. La sífilis y la gonorrea eran enfermedades de prostitutas, el VIH de homosexuales o negros, y así podremos seguir con una gran cantidad de enunciados discriminadores al respecto, que solo enuncian las formas de pensar de una sociedad que exilian a aquellos que no siguen sus normas y que por lo tanto expone sus intolerancias. Y andemos con cuidado aquí, ya que no debemos olvidar que toda forma de inclusión es a su vez una forma de exclusión. Curiosamente, suelen ser en esos círculos los llamados pervertidos o degenerados donde se habla más al respecto, donde se procura tener una conversación sobre si se tienen o no se tienen enfermedades, las formas de prevención de estas, las medidas de atención, entre otras. Claro está que de ahí no se sigue que todos aquellos que participan de estas prácticas lo hagan, pero a diferencia de las parejas monógamas o del grueso de la sociedad, el hecho de preguntar por el historial médico no se ve como un insulto o una ofensa a la dignidad, siendo esta una de las principales cosas que está en juego al
momento de asumirse como contagiado de una ETS. Así como existen mujeres casadas cuyos únicos encuentros sexuales han sido con sus maridos y terminaron contagiadas con una enfermedad de transmisión sexual debido a las prácticas sexuales extramaritales de sus maridos, existen aquellos que a pesar de su gran vida sexual no han contraído alguna enfermedad o que en su defecto tuvieron la capacidad de hablarlo y atenderlo a tiempo sin necesidad del rechazo y repulsión de las personas circundantes. Claro que esto no los exenta del proceso psíquico que implica. Pasa un poco como cuando diagnostican a alguien con cáncer u otra enfermedad terminal o degenerativa. Un duelo respecto de la vida que ya no será. Es como si la enfermedad de transmisión sexual dejara una marca indeleble en el sujeto. Esto nos lleva a la clara necesidad de educar en estos temas y de generar espacios para el diálogo y dar información a las nuevas y presentes generaciones. El hecho de que tú creas que por la inocencia de la juventud entonces no debería de hablárseles de ciertos temas omite el hecho de que es posible hablar con estos individuos en el exacto nivel que su edad requiere y al mismo tiempo genera un engaño en el que tu ignorancia y la de ellos termina por ponerlos a todos en peligro. ¿Cómo podría alguien protegerse de lo que desconoce si aún sabiendo qué ocurre y cómo ocurre hay quien se contagia? Vaya, no hay que ser tan ingenuos. A mi parecer, solo nos queda reflexionar para que la ignorancia del pasado no se vuelva la necedad del presente y entonces podamos dialogar en tiempo y forma lo que es más pertinente para mantenernos lo más saludables posible. Por otro lado, está el hecho de que mucha gente prefiere no asumir su responsabilidad sobre su propia sexualidad y del hecho de haber sido agente de contagio, porque obviamente les pega en el narciso. Si no sabes a qué nos referimos cuando decimos narciso, te invitamos a ver el video sobre ego y narcisismo que estará apareciendo en alguno de estos dos lugares. Y del problema de asumir la culpa hablaremos en otro video. Esta última línea me recuerda a lo que alguna vez le dije a unos alumnos de licenciatura. Los órganos sexuales, la maquinaria pesada y el alcohol tienen algo en común. Si no los controlas, no los uses. Las consecuencias pueden ser horrendas. Si deseas que hablemos sobre métodos de atención de ETS, deja tu petición en la cajita de los comentarios, así como tus inquietudes sobre cualquier otro tema que te gustaría que tocáramos en el canal. Te invitamos a dar like, a suscribirte y nos vemos en otro video de Leer a la Letra. Yo soy Joaquín Pineda y recuerda que tenemos un programa clínico en el cual puedes encontrar un espacio a la medida de tus posibilidades. De este y de los cursos, seminarios y ateneos que estaremos dando puedes enterarte en nuestras redes sociales que encontrarás en la descripción del video. Buena suerte.